Bienvenidos, bienvenidas a la clase de desinfectantes y sanitizantes. Les habla Yeti Ríos Seco, enfermera. José Lister fue un cirujano inglés que en el año 1867 comenzó a utilizar fenol para desinfectar la sala de operaciones, en el lavado de manos, en la esterilización de utensilios y la incisión quirúrgica. Luego lo siguieron otros productos de uso más común que fueron utilizados como desinfectantes, tales como el etanol, el yodo, las sales de mercurio, el formaldehído, el hipoclorito de sodio, entre otros. Biocida es un término general para describir la acción de los antisépticos o los desinfectantes. Si deseamos ser más específicos, hablamos de una actividad estática, es decir, impedir la reproducción de los microorganismos, como serían aquellos compuestos bacteriostáticos. Cuando se trata de productos que destruyen la vida de los microorganismos, hablamos de bactericidas, como es el caso de los bactericidas, virucidas, etc. El uso de los desinfectantes trae múltiples beneficios, sin embargo, también conlleva un riesgo para la salud frente a la exposición a nivel industrial, profesional o doméstica al ser utilizados sin las debidas precauciones y elementos de protección personal. Estos riesgos dependen del tipo de producto, de su concentración, forma de aplicación, frecuencia de uso o número de aplicaciones, entre otros. Dependiendo de su naturaleza química, los desinfectantes pueden ser irritantes dermales, irritantes de las vías respiratorias, corrosivos oculares, sensibilizantes o incluso cancerígenos. Analizaremos la diferencia entre desinfectantes y sanitizantes, aun cuando muchas veces se utilizan como sinónimos, sobre todo si se trata de desinfectantes de bajo nivel de acción. La principal diferencia va a radicar en la potencia del compuesto químico. Los desinfectantes generalmente contienen una concentración más alta de ingredientes activos, lo que les permite eliminar una amplia gama de microorganismos. Por otro lado, los sanitizantes suelen tener una concentración menor de ingredientes activos y son efectivos para reducir la cantidad de microorganismos a niveles seguros. En relación al espectro de acción, podemos decir que el espectro de acción de los desinfectantes es más amplio y puede eliminar una variedad de microorganismos, incluidos los virus envueltos, las bacterias, hongos y algunas esporas. En cambio, los sanitizantes son más específicos y se enfocan principalmente en reducir bacterias y ciertos virus. Podemos decir, en relación al tiempo de contacto, que el requerido por un desinfectante es mayor al requerido por un sanitizante. Se entiende por desinfectantes aquellos productos que eliminan o disminuyen en una proporción significativa la carga microbiana presente en superficies, equipos, utensilios o elementos inertes. Al contener uno o varios principios activos, tales como el hipoclorito de sodio, el cloruro de benzalconio, triclosan, glutaraldehído, soluciones de yodo, ácido peracético, ácido láctico, peróxido de hidrógeno, diclorohidrocianurato de sodio, dióxido de cloro, entre otros. Los desinfectantes son aquellos productos que consiguen una disminución de la concentración inicial del patógeno de 5 logaritmos en la superficie en las condiciones de acción, y esto se expresa en los rótulos como el 99,999% de efectividad, y se registran según los requisitos del Decreto Supremo 157 del año 2005, formando parte del universo de productos sometidos a control sanitario. La desinfección es el proceso físico o químico que destruye un porcentaje mayor o igual al 99,999% de los microorganismos patógenos y no patógenos existentes
inicialmente, exceptuando las esporas bacterianas. Por otro lado, los sanitizantes son aquellos productos que consiguen una menor disminución de la concentración inicial del patógeno, entre 3 y 5 logaritmos en la superficie en las condiciones de acción. Se registran según los requisitos del Decreto Supremo 157 del año 2005 y también forma parte del universo de productos sometidos a control sanitario. La sanitización es el proceso que reduce en un porcentaje mayor o igual al 99,9% de microorganismos patógenos y no patógenos existentes inicialmente. Tipos de desinfectantes. Vamos a tener desinfectantes de nivel bajo que mata la mayoría de las bacterias, algunos virus y hongos, pero no afecta a organismos más resistentes como el Mycobacterium tuberculosis o esporas bacterianas. Tal procedimiento no es muy confiable si no se conoce la carga biológica o el riesgo. Dentro de esto tenemos los amonios cuaternarios. En el nivel medio tenemos como ejemplo el cloro, también podemos hablar del alcohol como un desinfectante nivel medio. Se inactivan todas las formas vegetativas de bacterias, dependiendo de la carga biológica, siempre. Hongos, en su mayoría similares a levaduras, y casi todos los virus, incluidos el Mycobacterium tuberculosis, que es una bacteria, pero no garantiza la destrucción de esporas bacterianas. Nivel alto. El nivel alto tenemos como ejemplo el Cyrex-sopa o ortostaldehído o el glutaraldehído, destruye todos los microorganismos, excepto una gran cantidad de esporas bacterianas que no se consideran patógenas. Bacterias, casi todas las esporas de hongos, bacilos de tuberculosis y pequeños virus. El Instituto de Salud Pública de Chile es el organismo de referencia del Estado que promueve y protege la salud de la población, fortaleciendo el control sanitario a través de la vigilancia, autorización, fiscalización, investigación y transferencia tecnológica con enfoque de género, territorialidad e interculturalidad, cumpliendo ello con altos estándares de calidad, transparencia, innovación y equipo humano comprometido con el servicio público. Esta es su definición en la página web. En esta línea es el Instituto de Salud Pública quien autoriza el uso de desinfectantes, sanitizantes y antisépticos en el territorio nacional. ¿Qué consideraciones importantes existen? Los desinfectantes se dividen en dos tipos según la regulación del ISP. Los desinfectantes utilizados en superficies o industria de alimentos que deben regirse por el Decreto Supremo 157 del año 2005 y los desinfectantes utilizados en dispositivos médicos deben regirse por el Decreto Supremo 825 del año 1998. Vamos a revisar el análisis que publica el Instituto de Salud Pública en relación a los desinfectantes con registro concedido entre el año 2019 y el año 2022. Entre los años 2019 y 2022, el ISP otorgó un total de 870 registros o autorizaciones excepcionales de productos desinfectantes y sanitizantes. El 91,1% fueron registros concedidos y el 8,9% autorizaciones excepcionales. El 60,8% de los productos correspondieron a fabricación nacional y el 39,2% importados, los cuales el 17,9% provenían de China, el 17% de Argentina, el 13,5% de España. Los principios activos más frecuentes en los productos registrados correspondieron al hipoclorito de sodio, con un N175, seguido por la mezcla de ámonos cuaternarios, con un N de 135, el cloruro de benzalconio, con un N de 120, y peróxido de hidrógeno, con un N de 52. Según usos autorizados de los productos registrados, el uso principal más frecuente fue superficies, pisos y ambientes, con un 62,2%. Es
importante conocer los pictogramas de peligro. Cada ficha técnica de cada desinfectante tendrá estos pictogramas. Acá podemos ver, ¿no es cierto?, una ficha con este rombo, ¿no es cierto?, con esta imagen, quiere decir que es comburente. Acá con la llama, diríamos que es inflamable, autorreactivo, pirofórico, calentamiento espontáneo, emite gases inflamables, peróxidos orgánicos. Cuando veamos esta imagen, vamos a ver que son explosivos, autorreactivos, peróxidos orgánicos. La imagen clásica con la calavera, toxicidad aguda. Esta otra imagen, corrosivo para los metales, corrosión cutánea, lesiones oculares graves. Esta imagen nos dice, ¿no es cierto?, gases a presión. Cuando vemos a la persona acá, estamos hablando de lesión al ser humano a través de una carcinogenicidad, sensibilización respiratoria, toxicidad para la reproducción, toxicidad sistémica, mutagenicidad en células, peligro por aspiración. Cuando veamos esta imagen con el arbolito, ¿no es cierto?, toxicidad para el medio ambiente acuático, aguda, o toxicidad para el medio ambiente acuático en forma crónica. Y cuando vemos esto con un signo de exclamación, una toxicidad aguda, nociva, una irritación cutánea ocular, sensibilización cutánea, toxicidad sistémica específica de órganos, diana, exposición única, peligroso para la capa de ozono. Acá podemos ver el diamante del peligro. Es el rombo de la seguridad NFPA 704. Y si nos fijamos, ¿no es cierto?, vamos a tener azul, rojo, amarillo y blanco. El azul nos va a hablar del nivel de riesgo, que puede ser mortal, muy peligroso, peligroso, poco peligroso o sin riesgo si es cero. En el caso del rojo nos habla de la inflamabilidad y nos va a poner números, 4, 3, 2, 1, si es que la inflamabilidad es debajo de los 25 grados o si definitivamente no se inflama. En cuanto a la reactividad, también se categoriza con números y nos va a decir que es estable, inestable en caso de calentamiento, inestable en caso de cambio químico violento, 3 puede explotar en caso de choque o calentamiento, 4 puede explotar súbitamente. Y cuando queremos algún riesgo específico, se va a decir, ¿no es cierto?, si por ejemplo sea radioactivo o no usar agua o haya un riesgo biológico. A continuación vamos a conversar acerca de los tipos de desinfectantes que están comercializados en Chile y les voy a hablar también de algunos que está en vías de comercializarse. Nos vamos a centrar en los desinfectantes que se utilizan en el ambiente hospitalario. Tenemos la revisión con los alcoholes. Los alcoholes se utilizan ampliamente tanto para la desinfección de superficies duras como para la antisepsia de la piel. También se pueden utilizar concentraciones más bajas como conservantes y para potenciar la actividad de otros biocidas. Muchos productos alcohólicos incluyen niveles bajos de otros biocidas, en particular la clorhexidina, que permanece en la piel después de la evaporación del alcohol, o excipientes, incluidos emolientes, que disminuyen el tiempo de evaporación, como puede ser, ¿no es cierto?, el alcohol gel. Se sabe poco sobre el modo de acción específico de los alcoholes, pero basándose en la mayor eficacia en presencia de agua, generalmente se cree que causan daño a la membrana y una rápida desnaturalización de las proteínas, con la consiguiente interferencia en el metabolismo y la lisis celular. Esto está respaldado por informes específicos de desnaturalización de las deshidrogenasas de Escherichia coli y un aumento de la fase de latencia en Enterobacter aerogenes, que se especula se debe a la inhibición del metabolismo necesario para la rápida división celular.
Aunque se ha demostrado que varios alcoholes son antimicrobianos eficaces, el alcohol etílico, etanol, alcohol, el alcohol isopropílico, isopropanol, propan, 2-ol y el N-propanol, en particular se ve este en Europa, son los más utilizados. Los alcoholes exhiben una rápida actividad antimicrobiana de amplio espectro contra bacterias vegetativas, incluidas las micobacterias, virus y hongos, pero no son esporicidas. Sin embargo, se sabe que inhiben la esporulación y la germinación de las esporas, pero este efecto es reversible. En general, el alcohol isopropílico se considera ligeramente más eficaz contra las bacterias y el alcohol etílico es más potente contra los virus. Sin embargo, esto depende de las concentraciones, tanto del agente activo como del microorganismo de prueba. Por ejemplo, el alcohol isopropílico tiene mayores propiedades lipófilas que el alcohol etílico y es menos activo contra los virus hidrofílicos, como por ejemplo el poliovirus. Generalmente la actividad antimicrobiana de los alcoholes es significativamente menor en concentraciones inferiores al 50% y es óptima en el rango del 60 al 90%. Y nos encontramos con una ficha de seguridad provista por el ISP acerca del alcohol etílico. Si ustedes se fijan, ¿no es cierto? Vemos acá este rombo que nos habla de que es inflamable, corresponde a la imagen de inflamable. Y además tenemos el rombo de seguridad que nos dice que efectivamente no representa un riesgo para la seguridad, para la salud de la persona, porque tiene un 0, pero sí es inflamable debajo de 37 grados y no es reactivo. No presenta además ningún otro tipo de riesgo específico. En esto siempre nos tenemos que fijar en la ficha de seguridad y debemos tener este registro con todo lo que se utiliza al interior de un recinto hospitalario. En relación a la ficha técnica, sabemos que el nivel de acción es mediano, la categoría como antiséptico y desinfectante, actividad microbiana, bactericida, fungicida, virucida, inactivo contra esporas. Se usa como antiséptico para la limpieza de la piel antes de la aplicación de inyecciones intramusculares o procedimientos quirúrgicos menores, limpieza de superficies inanimadas como el mobiliario, limpieza de guantes y superficie de trabajo, vidrios, cabinas de bioseguridad, equipos de muestreo. No es activo en presencia de materia orgánica, no debe utilizarse para la desinfección de instrumentos, solo la limpieza. Al aplicarlo con un algodón humedecido no se reduce más del 75% de la población bacteriana una vez que se evapore y el etanol al 70% destruye alrededor del 90% de las bacterias cutáneas en 2 minutos, siempre que la piel se mantenga en contacto con el alcohol sin secarlo. Entre los efectos adversos se reporta que disuelven los ácidos grasos de la piel, provocando resequedad. Es irritante para las vías respiratorias, piel, mucosa y ojos. Hay que mantenerlo almacenado, separado de oxidantes fuertes y la dilución preferida es al 70%. Esto nosotros lo encontramos en el boletín de desinfectantes del ISP. En relación al alcohol etílico, sabemos que los límites permisibles en Chile también están dados por un decreto supremo, que es el 594 del año 1999, además por el decreto 123 de salud, artículo 66. ¿Qué nos dice? Nos dice que tenemos límites permitidos de 875 partículas por millón o 1645 miligramos por metro cúbico. La protección respiratoria del alcohol etílico solo es en el caso de derrames o fugas. Guantes de protección, se debe usar guantes de butilo, de vitón o de neopreno u otro material que sea compatible. En relación con la protección a la vista,
se deben utilizar gafas de seguridad con protección lateral, resistente contra salpicaduras y proyecciones de la sustancia química. ¿Qué otro equipo de protección se deben utilizar? Se debe contar con instalación de lavador de ojos, ducha de emergencia y procurar usar ropa de algodón y zapatos de seguridad o calzado cerrado, no absorbente, con resistencia química y de planta baja. En cuanto a la ventilación, debemos considerar que los lugares de trabajo deben tener una buena ventilación natural o forzada. Si la ventilación no es adecuada para mantener el ambiente abajo de los límites de exposición recomendados, se debe utilizar un respirador autónomo. Las medidas para reducir la posibilidad de exposición: utilizar siempre los elementos de protección personal para evitar la exposición. En relación al alcohol isopropílico, vemos también, ¿no es cierto?, que tenemos un rombo muy similar al del alcohol etílico, donde el mayor riesgo es de inflamabilidad, pero fíjense ustedes que acá hay un 1 donde nos dice que el alcohol isopropílico es poco peligroso. El alcohol etílico, en cambio, está categorizado para la salud humana como sin riesgo. El nivel de acción del alcohol isopropílico es mediano, la categoría es un desinfectante, actividad microbiana gram positivo, gram negativo, uso limitado para virus hidrofílicos como ecovirus o caxxilvirus, desinfección de equipos, no son corrosivos para el metal, no dejan residuos químicos, por eso no se va a requerir enjuague. Es una sustancia inflamable y es volátil. Dentro de los efectos adversos, es tóxico para la vía aérea, se inactiva con la materia orgánica, deteriora los artículos de goma o plástico con el uso prolongado y muy frecuente, no penetra los materiales orgánicos y no se debe usar en heridas. Se evapora con facilidad, almacenar a temperatura no superior a 25 grados en zonas ventiladas, inflamables, no requiere dilución. Es recomendado en algunas marcas de reprocesadoras de endoscopio su uso, es decir, efectivamente por sobre el alcohol etílico, estas marcas dicen que debe usarse alcohol isopropílico. Se puede utilizar para acelerar el secado cuando se realice una desinfección de alto nivel manual. Sin embargo, es controversial por la posibilidad de fijación de proteínas. Es un punto para discutir, para revisar y para probar, porque si el endoscopio queda suficientemente limpio, no deberíamos temer a la fijación de estas proteínas. En relación al alcohol isopropílico, sabemos que los límites permisibles en Chile son de 350 ppm, 858 miligramos por metro cuadrado. La protección respiratoria solo debe usarse en caso de derrames o fugas. Guantes de protección, se debe usar guantes de goma natural, neopreno, nitrilo, polietileno u otro material compatible. La protección a la vista son gafas de seguridad con protección lateral. Otro equipo de protección: se debe contar con instalación de lavador de ojos, ducha de emergencia y procurar usar ropa de algodón y zapatos de seguridad. La ventilación: los lugares de trabajo deben tener una buena ventilación natural o forzada, y si la ventilación no es adecuada para mantener el ambiente abajo de los límites de exposición recomendados, se debe utilizar un respirador autónomo. Medidas para reducir la exposición: utilizar siempre los elementos de protección personal para evitar la exposición. Vamos a hablar a continuación de los aldehídos. Vamos a hablar a continuación acerca del formaldehído. El formaldehído es un gas incoloro de un olor sofocante, muy soluble en agua, en la cual polimeriza rápidamente. La facilidad de polimerización hace que se emplee como componente de muchas resinas: fenolformaldehído, ureaformaldehído, poliacetales, melanina, y como desinfectante y conservante en centros sanitarios. Su disolución en agua con la adición del metanol recibe el nombre de formol o formalina.
El formaldehído debe considerarse como un producto especialmente peligroso, ya que además de su acción irritante, la irritación ocular en el hombre se presenta en concentraciones entre 0,1 y 1 ppm, alergeno, el formol es responsable además de las sensibilizaciones cutáneas, es una sustancia considerada tóxica, por lo que la exposición debe reducirse al máximo. Observamos la ficha de seguridad del formol, vamos a ver que el riesgo para la salud es de 3, es decir, se considera muy peligroso. Cuando hablamos de la inflamabilidad, vamos a decir que está debajo de 93 grados Celsius, por lo tanto es menos inflamable que el alcohol y no tiene reactividad. Sin embargo, si nos fijamos en los pictogramas inferiores, vamos a ver que presenta para la salud del ser humano un peligro de una intoxicación aguda. Y además con el riesgo de ser, ¿cierto? En este otro pictograma vemos para el ser humano cancerígeno. ¿Cuál es la ficha técnica del formaldehído? El nivel de acción es alto. Se cataloga como un desinfectante y un conservante. La actividad microbiana es bactericida, fungicida y virucida. Se utiliza en forma gaseosa o líquida y en estado gaseoso para desinfectar ambientes, muebles y artículos termolábiles. En estado líquido, como la formalina, se obtiene comercialmente en solución al 37% y se utiliza para conservar tejidos frescos y para inactivar virus en la preparación de vacunas, ya que interviene poco en la actividad antigénica microbiana. Dentro de las propiedades, sabemos que es un agente que inactiva los microorganismos por alquilación de los grupos aminos y sulfidrilos de las proteínas y en el anillo del átomo de nitrógeno en las bases purínicas. El formol o formalina es la disolución del formaldehído en agua en una proporción de alrededor del 37% en peso, conteniendo asimismo entre un 10 y un 15% de metanol para evitar su polimerización. Los efectos adversos son el poder irritativo y sensibilizante, las exposiciones agudas son muy irritantes para los ojos, la nariz y la garganta y pueden causar tos y dificultar la respiración. Las exposiciones subsecuentes pueden causar reacciones alérgicas severas en la piel, los ojos, en el tracto respiratorio, la ingestión de formaldehído puede ser mortal y la exposición a largo plazo de niveles bajos en el aire o en la piel puede causar problemas respiratorios similares al asma e irritaciones en la piel como dermatitis. El almacenamiento debe ser a prueba de incendio y debe mantenerse en un lugar fresco. La dilución en concentraciones elevadas, 37%, tiene una acción esporicida y las soluciones de formol que contienen concentraciones de formaldehído iguales o superiores al 5% constituyen un eficaz desinfectante líquido de uso muy extendido. Generalmente se utiliza el 4%, ya que en concentraciones inferiores no eliminan micobacterias. En la realidad hospitalaria, ustedes van a poder ver el formaldehído como formalina en anatomía patológica y en esterilización no lo van a ver como desinfectante de alto nivel, sino que lo van a ver como un agente esterilizante de modo seguro. Es poco difundida la esterilización por formol, pero existe en el país un par de lugares que lo utilizan. Esto tiene alta seguridad, excepto cuando hay derrame. Si nos fijamos en los límites permisibles en Chile, vemos que es de 0,3 ppm o 0,37 miligramos por metro cuadrado. En relación a la protección respiratoria, se debe trabajar utilizando campana extractora de gases, en caso de derrame o fuga, utilizar un respirador con filtro de vapores orgánicos y si se sobrepasan los límites de situaciones de emergencia, se debe utilizar un sistema de respiración autónomo. Se debe usar guantes de neopreno u otro material compatible de puño largo, protección a la vista, gafas de seguridad con protección lateral resistentes contra salpicaduras y proyecciones de las sustancias químicas,
Y otro equipo de protección, el delantal de neopreno para proteger el cuerpo, contar con instalaciones de lavador de ojos, ducha de emergencia y procurar usar ropa impermeable y zapatos de seguridad o calzado cerrado no absorbente con resistencia química y de planta baja. En cuanto a la ventilación, los lugares de trabajo deben tener buena ventilación natural o forzada y si la ventilación no es adecuada para mantener el ambiente abajo de los límites de exposición recomendados, se debe utilizar un respirador autónomo. Las medidas para reducir la posibilidad de exposición, utilizar siempre los elementos de protección personal para evitar la exposición. Entre los datos importantes podemos decir que el estado físico, el aspecto es un gas de olor característico. El gas se mezcla bien con el aire, formándose fácilmente mezclas explosivas. La sustancia polimeriza debido al calentamiento suave, reacciona con oxidantes. La sustancia se puede absorber por inhalación. El riesgo de inhalación se produce cuando hay una pérdida de gas y se alcanza muy rápidamente una concentración nociva de este en el aire. Hay efectos de exposición de corta duración, la sustancia irrita gravemente los ojos, irrita el tracto respiratorio, la inhalación puede originar edema pulmonar. Y en cuanto a los efectos de exposición prolongada o repetida, esta situación es carcinogénica para los seres humanos. Hablaremos del glutaraldehído. El glutaraldehído corresponde a un dialdehído saturado que se utiliza como desinfectante de alto nivel. La solución madre es ácida, un pH de 2,5, y en este estado en general sus propiedades microbicidas son menores. Por esta razón se debe activar mediante el uso de agentes especiales que viene con el desinfectante y se adiciona. Con esto, ¿no es cierto?, se va a elevar el pH de la solución a 7,5, 8,5, más o menos. En este estado, la solución alcanza su máximo poder microbicida, pero se hace inestable debido a la polimerización de las moléculas que bloquean los grupos aldehídos responsables de su actividad microbicida. Las formulaciones convencionales tienen una duración más o menos de 14 días. Hay algunas que alcanzan los 28 días. En Chile, en el ambiente hospitalario, es muy poco utilizado el glutaraldehído. Sí se usa ampliamente en otras industrias, como por ejemplo la de los pollos, donde estos se desinfectan con glutaraldehído para el consumo seguro. En cuanto a la ficha de seguridad del glutaraldehído, es importante revisar, ¿no es cierto?, que para la salud reviste un peligro, tiene una inflamabilidad muy baja, ya es sobre 93 grados Celsius, no tiene reactividad, pero si ustedes se fijan, sí tiene la capacidad de ser tóxica en forma aguda. Las instituciones que utilizan glutaraldehído como desinfectante de alto nivel debe presentar, cuando se realiza la acreditación, los controles rutinarios que se les realiza a el personal en contacto con el glutaraldehído, más los estudios, ¿no es cierto?, de contaminación ambiental que pudiera haber. Esto lo realizan las mutualidades. En cuanto a los riesgos y recomendaciones del glutaraldehído, podemos decir que tiene riesgo específico atribuido a las sustancias peligrosas. Es nocivo y tóxico por inhalación. Puede provocar quemadura. Es nocivo, riesgo de efectos graves en la salud en caso de exposición prolongada por inhalación. Irrita las vías respiratorias y la piel. Hay riesgo de lesiones oculares graves. Es muy tóxico para los organismos acuáticos. Por esa razón que en caso de contacto con ojos se debe lavar inmediatamente con abundante agua y acudir a un médico. Se debe utilizar indumentaria, guante y protección para los ojos adecuados. En caso de un accidente de malestar, se debe acudir de inmediato al médico y si es posible mostrar la etiqueta. Se debe evitar la liberación al medio ambiente. Los primeros informes de 1964 y 1965 demostraron que el glutaraldehído
poseía una alta actividad antimicrobiana. Posteriormente se llevaron a cabo investigaciones para evaluar la naturaleza de su acción bactericida y esporicida. Los estudios bactericidas demostraron diversos mecanismos de acción, como por ejemplo una fuerte unión del glutaraldehído a las capas externas de organismos como el Escherichia coli, el Staphylococcus aureus. También, ¿no es cierto?, vamos a poder encontrar algunos estudios que nos hablan de que produce una inhibición del transporte en bacterias gram negativas o una inhibición de la actividad deshidrogenasa y de las enzimas periplásmicas. Tenemos, ¿no es cierto?, también en otros estudios que se habla de que hay una inhibición de la lisis de esferoplastos y protoplastos en medios hipotónicos. También otros estudios nos dicen que hay una inhibición de la síntesis de ARN, de ADN y proteínas. Se ha demostrado una fuerte interacción del glutaraldehído con lisina y otros aminoácidos. Como vemos, ¿no es cierto?, todos estos mecanismos de acción produce que las esporas bacterianas sean inhibidas en su germinación. Las micobacterias, no se sabe cuál es la acción, pero probablemente involucra la pared celular micobacteriana, pero sí se elimina. Otras bacterias que no son esporulentas, hay una fuerte asociación con capas externas de bacterias gram positiva y gram negativa. En los hongos hay una acción en relación a la pared celular del hongo, que parece ser el sitio objetivo principal. En el caso de los virus, los mecanismos reales se desconocen, pero implican enlaces cruzados entre las proteínas y el ADN y cambios de la cápside. Y en los protozoos, el mecanismo de acción todavía es desconocido. Si ustedes se fijan en relación a la ficha técnica, vemos que como desinfectante tiene un nivel alto, es bactericida, fungicida y virucida, y en equipos tales como endoscopios, laparoscopios, equipos de terapia respiratoria, transductores y equipos de anestesia. Debo hacer el alcance que la norma 199, pese a que esta es la ficha técnica proporcionada por el ISP, los elementos que son laparoscópicos en Chile se esterilizan. No se le hace desinfección de alto nivel. Cuando recién salió la cirugía mínimamente invasiva, se pensó que la desinfección de alto nivel por glutaraldehído podía ser una excelente opción. De hecho, se manejaban en los pabellones quirúrgicos tinajas con glutaraldehído, con la finalidad de que al terminar una cirugía, por inmersión, se hiciera una desinfección de alto nivel para poder continuar con la cirugía siguiente. En algunas oportunidades también se ha dado la indicación desde dirección médica en algunos hospitales para disminuir las listas de espera de que se realice desinfección de alto nivel a elementos laparoscópicos. Con el correr del tiempo eso no se ha vuelto a ver, dado que hay mucha más disponibilidad de instrumental y existe la conciencia de programar las tablas quirúrgicas de acuerdo al instrumental existente en el hospital. Dentro de los efectos adversos podemos ver que es un irritante de la piel, ojos, vías respiratorias y sensibilizante, debiéndose restringir su utilización a aquellos casos en que sea imprescindible. Por otro lado, la exposición a los niveles más bajos posibles, evitar el contacto con los ojos, piel y ropa, evitar respirar los vapores. El glutaraldehído es incompatible con el aluminio, con el hierro, con el cobre, con el zinc y con el latón. El almacenamiento puede ser almacenado en acero inoxidable, que puede ser, ¿no es cierto?, 304 o 316, polietileno o plásticos reforzados de fibra de vidrio. No debe almacenarse a temperaturas menores de 20 grados o mayores de 28 grados. Tiene que estar en lugares ventilados y separado de alimentos. La solución de glutaraldehído al 2% aplicada durante 30 minutos es efectiva como desinfectante y en aplicaciones de 10 a 12 horas se puede utilizar como esterilizante,
que era lo que yo les decía, que actualmente no se utiliza como tal. La solución de esta sustancia, entre el 2 y el 10%, está clasificada como nociva y peligrosa para el medio ambiente y el tiempo de exposición no debe ser inferior a 20 minutos y la temperatura ambiente no inferior a 20 grados. No se recomiendan concentraciones inferiores al 2%. Los límites permisibles del glutaraldehído son de 0,05 ppm y de 0,2 miligramos partido por metro cúbico. Tiene que haber una protección respiratoria en caso de derrames o fugas, utilizar un respirador con filtro de vapores orgánicos. Y si se sobrepasan los límites en situaciones de emergencia, se debe utilizar un sistema de respiración autónomo. Los guantes de protección se debe usar guantes de caucho butílico, neopreno, PVC, nitrilo u otro material compatible de puño largo. La protección a la vista debe ser con gafas de seguridad con protección lateral, resistente contra salpicaduras y proyecciones de la sustancia química. Otro equipo de protección son el delantal de neopreno para proteger el cuerpo, contar con instalaciones de lavador de ojos, ducha de emergencia y o lavaojos, y ropa impermeable, botas de caucho o zapatos de seguridad o calzado cerrado, no absorbente, con resistencia química y de planta baja. En cuanto a la ventilación, los lugares de trabajo deben tener una buena ventilación natural o forzada y si la ventilación no es adecuada para mantener un ambiente bajo los límites de exposición recomendados, se debe utilizar un respirador autónomo. Las medidas para reducir la posibilidad de exposición, utilizar siempre los elementos de protección personal para evitar la exposición y lo que se exigía para el uso del glutaraldehído es el tener una campana para poder extraer los vapores cuando se hace desinfección de alto nivel en forma manual. A continuación, vamos a referirnos al ortoftaldehído. Una gran cantidad de efectos nocivos del glutaraldehído, incluyendo la fijación de proteínas y la nocividad para el ser humano, se creó el ortoftaldehído, que se abrevia como OPA. El primer laboratorio en desarrollar esto fue Johnson Johnson y después vinieron una infinidad de laboratorios que elaboraron con la fórmula, ¿no es cierto?, del ortoftaldehído al 0,55%, el principal desinfectante de alto nivel que se utiliza en la actualidad en Chile para la desinfección principalmente de los endoscopios. A continuación, les traje a colación la ficha técnica del Cydex OPA. Esto está disponible en internet y cuando nosotros la revisemos, ustedes se van a dar cuenta de la importancia de leer siempre las fichas técnicas antes del uso, porque se suelen cometer muchos errores. Cuando llegó el Cydex OPA, llegó como la solución al glutaraldehído con notables ventajas, como era que ya no necesitaba un activante, por lo tanto yo abría el bidón y estaba disponible para su uso. Además, no fijaba proteína y era seguro para el operador. Por lo tanto, ya no requeríamos que viniera la entidad de las mutualidades a poder testear el ambiente y saber si estábamos en riesgos peligrosos o no. Pero si nosotros desglosamos un poquitito la ficha, nos vamos a encontrar con alguna sorpresa. Bueno, dentro de los ingredientes activos está el ortoftaldehído, que es el ingrediente activo, que está en un 0,55%. No requiere activación antes de su empleo, por lo tanto nosotros abrimos el bidón y estamos en condiciones de usar la solución desinfectante, pero aquí nos resaltan algunos puntos, como por ejemplo que tiene que ser usado cuando se usa en forma manual en ciertos recipientes con una composición especial del plástico que vamos a usar. Ellos también, los distribuidores, proporcionan eh, unos recipientes que son especiales con esta formulación. ¿Por qué tenemos que tener cuidado? Porque en muchas partes se utilizan
los contenedores que se venden en supermercados, ¿no es cierto?, para guardar ropa u otros productos y se utilizan con el desinfectante y puede muchas veces ser incompatible. Está catalogado esto como un desinfectante de alto nivel. ¿Cuál es el periodo de vigencia de este desinfectante? Bueno, siempre deben usarse tiras reactivas a lo menos una vez al día. Lo ideal es en cada ciclo, por ejemplo, si fuera de una máquina reprocesadora, que en cada ciclo uno pudiera validar si efectivamente está la concentración mínima que se requiere para hacer la desinfección. En el caso de la desinfección manual, a lo menos una vez al día e idealmente muy cercano al uso de este desinfectante. El producto dura 14 días. O sea, lo primero, o la tira reactiva, ¿no es cierto?, no reacciona positivamente, o sea, la concentración no se alcanzó, o bien, aun cuando se estén alcanzando las concentraciones, se debe eliminar a los 14 días. ¿Qué cuidado se debe observar? Primero, se debe introducir los elementos que se van a desinfectar muy secos para evitar la dilución. Y por otra parte, tiene que estar limpio, porque no puedo tener esta solución contaminada. Esta solución es bactericida, también está probada en levadura, es fungicida, tuberculosida, micobactericida y virucida. Con todos esos estudios cuenta. Acá hay una lista de microorganismos que fueron adicionalmente analizados para la solución de OPA y vemos que elimina hongos, ¿no es cierto?, especialmente el ticopinton, virus no envueltos como el poliovirus tipo 1, algunos vegetativos como el rinovirus, adenovirus. Con esto se hicieron estudios especiales, por eso es que está testeado especialmente para poder eliminarlo. Y aquí vamos a ver nosotros, ¿no es cierto?, otra diferencia que hay con el glutaraldehído. ¿Recuerdan ustedes que yo les dije que el glutaraldehído no era compatible con aluminio? Este sí es compatible con el aluminio. Y con plásticos también, pero con plásticos que tengan cierta configuración. También con algunos materiales dentales de polisulfuro, de silicona de adición, de poliéter, y con elastómeros, ¿no es cierto?, como el caucho de silicona, el látex de silicona, perdón, el látex de caucho natural. Entonces, es súper importante poder leer todos estos aspectos para saber si es compatible o no. Cuando nosotros miramos en la ficha técnica, también vamos a tener estas advertencias, ¿ya? Como por ejemplo que puede provocar una reacción alérgica cutánea y que es tóxico para las especies marinas con efectos de larga duración. De hecho, en Estados Unidos es exigible que tiene que inactivarse con glicina antes de eliminarse. No se debe respirar los vapores, es decir, sí se tienen que usar elementos de protección personal. Se deben usar guantes de protección, idealmente largos, y en caso de contacto con la piel se debe lavar con agua abundante. Puede provocar reacciones alérgicas, se han notificado posibles reacciones alérgicas. Hay que evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. En caso que se ingiera no debe inducirse el vómito. Se debe evitar la exposición a los vapores de los oftaldehídos porque pueden ser irritantes para las vías respiratorias y los ojos. El uso de sal de copa con productos semicríticos debe ser parte de un proceso de aclarado validado. Es decir, es súper importante que nosotros verifiquemos cómo se va a hacer el enjuague. Yo he visto mucho enjuague que se hace posterior, que es con agua destilada, pero es con 1 litro de agua destilada o con 500 cc de agua destilada, que en el fondo uno pasa un chorro arriba del elemento que va, por ejemplo, un fibroscopio, que le hizo desinfección de alto nivel y luego le pasó el agüita, pero no hay certeza de que se elimine totalmente el ortoftaldehído. ¿Por qué es tan importante esto? Porque se ha notificado que el no observar exactamente las instrucciones de aclarado o de enjuague ha dado lugar a quemaduras químicas
irritación y manchas en la boca, garganta, esófago, estómago. Un aclarado incorrecto puede provocar una reacción alérgica de tipo anafiláctica en casos que son muy poco frecuentes, pero de existir son gravísimos. Al desinfectar los productos se debe usar guantes de una longitud adecuada hasta el codo. Se pueden usar guantes de goma de nitrilo o guantes de goma de butilo. Al utilizar guantes de goma de látex, el usuario debe usar guantes dobles y o cambiar guantes simples frecuentemente. Después de 10 minutos, para aquellas personas que son sensibles al látex u otros componentes del guante al látex, se recomienda utilizar guantes 100% de un copolímero sintético. El contacto con la solución de Sidex OPA puede manchar la piel o el vestuario expuesto. ¿Cómo se utiliza? Primero nosotros tenemos que eliminar la materia orgánica totalmente del dispositivo médico a desinfectar. Después se debe sumergir el producto completamente, llenando todos los lúmenes. Esto es sumamente importante. Muchas veces me ha tocado ver elementos que se sumergen, pero que no se irrigan los lúmenes con el desinfectante. Se deben eliminar las bolsas de aire que puedan quedar en el interior. Y la solución de sal en sopa durante lo menos 5 minutos a 20 grados Celsius debe mantenerse. ¿Qué es lo que nos dice nuestra normativa? Que a 20 grados Celsius son 10 minutos de inmersión. Eso dice la norma 199. Y a 25 grados yo puedo bajarlo a 5 minutos. Por eso es que es tan importante que las lavadoras reprocesadoras tengan un termómetro que me dé cuenta de esto y que existan termómetros para poder hacer la medición manual. El proceso de aclarado tiene que realizarse con agua destilada o puede realizarse con agua potable. Debe ser totalmente aclarada y si es que vamos a usar agua potable, tenemos que verificar que esta agua no esté contaminada. Idealmente se deben usar sistemas de filtro que eviten la recontaminación de los productos que se puedan enjuagar con esta agua potable. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros hacemos una desinfección manual de los endoscopios, usar agua destilada puede resultar enormemente caro. Por lo tanto, vamos a tener que usar agua potable. Pero esta tiene que tener filtros retentivos bacterianos. No solo hace falta que sea un agua blanda, sino que además tiene que tener filtros bacterianos. Es sumamente importante. Instrucciones especiales que vienen en esta ficha para el reprocesamiento de sondas para ecografía transesofágica. Al igual que todos los productos es necesario seguir, ¿no es cierto?, las indicaciones del fabricante. Pero hay algunas consideraciones especiales, como por ejemplo que se debe sumergir durante un mínimo de 5 minutos en la solución para lograr una desinfección de alto nivel. 10 minutos, diría la norma 199. El tiempo de inmersión excesivo de la sonda, durante más de una hora, por ejemplo, o no aclararlo 3 veces con una cantidad de agua fresca, puede dar como resultado que permanezca la solución Cydex-Sopa residual en el producto, cuya utilización puede causar manchas, irritación o quemaduras químicas en la boca, garganta, esófago y estómago. La solución Cydex-Sopa ha demostrado eficacia en presencia de contaminación de suciedad orgánica y con carga microbiológica durante la reutilización. La concentración de ortostaldehído de la solución Cydex-Sopa durante su vida útil debe verificarse siempre mediante estas tiras que son reactivas. Durante la reutilización se recomienda que la solución de Cydex-Sopa sea probada con las tiras reactivas. Esto es muy importante. En mi experiencia personal, si bien dice que podría mantenerse activa durante 60 ciclos,
con las tiras reactivas yo me doy cuenta que no va más allá en reprocesadoras de los 48 ciclos. Condición de almacenamiento y fecha de caducidad, la solución Sopa debe almacenarse en su envase original, sellado a temperatura ambiente controlada, comprendida, ¿no es cierto?, entre los 15 y los 30 grados Celsius en un área de bajo tráfico y que esté bien ventilada. Una vez abierto, la porción no utilizada de la solución puede ser almacenada en el envase original hasta un máximo de 75 días hasta que se utilice. La fecha de caducidad de la solución de Sopa se encuentra indicada siempre en el envase. Ahí viene la información, ¿no es cierto?, de emergencia y la formación para los usuarios que siempre está indicada cuando se empieza a utilizar un nuevo producto y cada cierto tiempo, porque tenemos personal que concurre a los centros de salud y necesita saber, necesita actualizarse. La información de desecho desinfectante acá en Chile no es obligatorio el uso de glicina, pero en Estados Unidos sí. La glicina de base libre es un neutralizador para la solución de sopa ante la eliminación. Se debe usar un mínimo de 25 gramos de glicina a base libre para neutralizar 3,78 de solución sopa. El tiempo mínimo de neutralización recomendado es 1 hora y se debe desechar el contenido recipiente conforme a la normativa, ¿no es cierto?, que uno pueda tener local. Y nunca se debe utilizar el recipiente vacío.